Entonces, aquí tenemos a la función cotangente, es una función periódica, su dominio serían todos los reales, excepto los valores de x que sean múltiplos de pi, 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc. Entonces aquí está su dominio, el conjunto de valores de x, tal que x pertenece a los reales, excepto los valores de x que sean múltiplos de pi. Y su recorrido va de menos infinito a infinito, o sea, son todos los reales. Entonces, ¿de dónde a dónde la restringirían para que tenga inversa? ¿Quién me puede decir? Los escucho. De 0 a pi. De 0 a pi, muy bien, Fabián. Perfecto. Entonces, si restringimos a la función cotangente de 0 a pi, ya sería biyectiva y por tanto tendría inversa. Perfecto. Entonces, la condición que debe de guardar la función cotangente para que tenga inversa es limitar su dominio al intervalo de 0 abierto a pi. ¿Por qué de 0 abierto a pi abierto? Porque en 0 y en pi tiene asíntotas, por eso son abiertos. Y entonces ya cambiamos y por x y x por y y despejamos a la nueva y, entonces nos queda que la regla de correspondencia de la cotangente inversa es y igual a ángulo cotangente de x, o arco cotangente o cotangente inversa, como ustedes quieran. Ok, muy bien. Y entonces aquí tenemos a la función cotangente de 0 a pi, como dijo Fabián. Y ahora, entonces, si dibujáramos a la función identidad aquí, entonces tendríamos que reflejar su gráfica y nos quedaría esto que está aquí. Y para esta, que es su inversa, ¿cuál es su dominio y su recorrido? ¿Quién me puede decir? Para la inversa de la cotangente, ¿quién es su dominio? Serían todos los reales Exacto, muy bien. ¿Y su recorrido? de 0 a pi. Así es, Dylan, muy bien. Su recorrido de 0 a pi. Muy bien. Y si yo les preguntara, ¿qué le está pasando a la función cotangente inversa a medida que x crece? Se va acercando Ajá. en y igual a 0, pero nunca lo Exacto, toca. exacto, a la altura de 0. Muy bien, y igual a 0. Muy bien, muy bien. ¿Y qué le está pasando a la función cotangente inversa a medida que x decrece? Se acerca en y igual a pi, pero nunca lo toca. Exacto, se acerca a la asíntota y igual con pi. Muy bien, Dylan. Ok, entonces esta es la función cotangente. Su dominio está restringido al intervalo que va de 0 a pi y su recorrido de menos infinito a infinito, pero ahora para su inversa, el recorrido se convierte en el dominio y el dominio en el recorrido. Muy bien, muchas gracias. Entonces tómense un momento para copiarla. Es importante que las tengan, las 6 funciones trigonométricas inversas, sus recorridos, sus dominios, sus gráficas. Entonces tómense un momento, por favor. Ya la conocíamos a esta función secante. Esta es su gráfica. Ahora necesitamos analizar cómo restringir a esta función secante para que sea una función biyectiva y por tanto que tenga inversa. Por otro lado, también tenemos que analizar ese intervalo que vamos a restringir porque necesitamos que en ese intervalo que elijamos esté todo el comportamiento de la función. En específico, que todo su recorrido esté considerado, porque si no, entonces no sería biyectiva. Y entonces, ¿quién dirían ustedes que es el intervalo que va a permitir que la secante tenga inversa? ¿A qué intervalo la restringirían? Sí, te escuchamos, discúlpame. Ajá, dilo. De 0 a pi. De 0 a pi, así es, muy bien, de 0 a pi, porque en el intervalo de 0 a pi está esta parte de la secante y esta otra que en conjunto describen a todo su recorrido. Muy bien, Gael, perfecto. Entonces vamos a restringir a la secante al conjunto de valores entre 0 y pi y eso hará que ya sea una función biyectiva y por lo tanto pueda tener inversa. Bueno, antes de ver cómo es la inversa de la función, recordemos que la secante, su dominio son todos los reales con excepción de las x que sean múltiplos impares de pi medios. Pi medios, menos pi medios, 3 medios de pi, 5 medios de pi, 7 medios de pi. Por eso refería impares. Este también es múltiplo de pi medio, pero es un múltiplo par. Serían 2 pi medios, que es un entero, y aquí son 4 pi medios, 6 medios de pi,
pero en estos no son múltiplos impares. Bueno, eso lo denotamos de esta forma. El conjunto de valores de x, tal que x pertenece a los reales, con x distinto de pi medios más n veces pi, donde n pertenece a los enteros. Muy bien. ¿Y su recorrido de dónde a dónde iba? ¿Se acuerdan? La gráfica se observa. De menos infinito a infinito. No, Fabián, porque fíjate que hay este conjunto de valores en Y donde no hay gráfica. Menos infinito, Ajá. coma 1, A menos intervalo 1, a cerrado, menos unión. 1. Ajá. Bueno, intervalo cerrado, unión, Ajá. 1 a infinito. Exacto. Ese era su recorrido. De menos infinito a menos 1, unión de 1 a infinito. Muy bien. Perfecto. Así es, Alberto. Entonces, ahora sí, la condición que debe de guardar esta función secante para que tenga inversa es limitar su dominio al intervalo de 0 a pi, con excepción del pi medios, porque en pi medios tiene una asíntota vertical. Entonces podemos representarlo así, o también de 0 cerrado a pi medios abierto, unión de pi medios a pi cerrado. Entonces, si limitamos su dominio a este intervalo, entonces la secante ya tendrá inversa, y para encontrar su regla de correspondencia simplemente cambiamos y por x y x por y, despejamos a la nueva y, que sería ángulo secante de x. Esta es la regla de correspondencia de la inversa. Si se dan cuenta, para el seno fue ángulo seno, para el coseno ángulo coseno, para la tangente ángulo tangente, para la cotangente ángulo cotangente, para la secante ángulo secante, y para la cosecante será ángulo cosecante, su inversa, respectivamente. Muy bien. Entonces, para la secante, en el intervalo de 0 a pi, con excepción de pi medios, y para el recorrido de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito, su gráfica es, bueno, antes de eso, recordemos que el dominio de la función original pasa a ser el recorrido de la inversa, y el recorrido de la original pasa a ser el dominio de la inversa. Ahí está. Entonces, esta es la función inversa de la secante. Su dominio va de menos infinito al infinito y su recorrido de 0 a pi, con excepción del pi medio. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué le pasa a la función ángulo secante a medida que x crece hacia el infinito? Toma valores hacia el infinito. ¿Qué le pasa a la gráfica de esta función a medida que x toma valores cada vez mayores? ¿A qué Se altura? acerca a pi medios. Así es, Fabián, muy bien. ¿Y qué le pasa a la gráfica de la función secante inversa o ángulo secante o arco secante a medida que x decrece? Tú mismo, Fabián, ¿me podrías decir? Lo mismo, se va acercando a pi medios. Exacto, Fabián, muy bien. Muchas gracias. Entonces, tómense un momento para copiar y en un momento continuamos. Bueno, entonces para la función cosecante, que ya habíamos revisado, que es esta, su dominio son todos los reales, con excepción de los valores de x que son múltiplos de pi, 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, menos 5pi, etc. Entonces, su recorrido va de menos infinito a menos 1 y de 1 al infinito. Entonces, ¿cómo podríamos restringir a la gráfica de esta función cosecante para que tenga inversa? ¿Quién me podría decir? Muchachos, levanten la mano. Muchachas, levanten la mano. ¿Quién me podría decir? ¿De dónde a dónde se les ocurriría restringir a la función cosecante su gráfica para que ésta tenga inversa, para que sea una función biyectiva? Adelante, Fabián, te escuchamos. De menos pi medios a pi medios. Exacto, así la vamos a restringir porque en ese intervalo de menos pi medios a pi medios, justamente estamos considerando todo su recorrido, y además es 1 a 1 porque rectas horizontales la van a cortar siempre en un solo punto. Perfecto, Fabián, muchas gracias. Entonces, si restringimos la función cosecante al intervalo de menos pi medios a pi medios, con excepción del 0, porque en 0 tiene una asíntota, entonces ya la función será biyectiva. Y podemos encontrar su regla de correspondencia cambiando y por x y x por y, despejando la nueva y, que como les había adelantado nos queda ángulo cosecante de x, o arco cosecante o cosecante inversa, como ustedes la quieran denotar. Bueno, entonces de la cosecante sabemos que su dominio para que tenga inversa tiene que ser de menos pi medios a pi medios, con excepción del 0, y su recorrido de menos infinito a menos 1, unión de 1 a infinito. Con esto sabemos que para la función inversa el dominio ahora va a ser de menos infinito a menos 1, unión de 1 a infinito,
y su recorrido será de menos pi medios a pi medios con excepción de 0. Su gráfica quedará de la siguiente manera y de esta gráfica observamos que a medida que x crece, la gráfica de la función ángulo cosecante se acerca a la altura de 0 y que a medida que x decrece, la gráfica de la función ángulo cosecante también se acerca a la altura de 0. Muy bien, entonces por favor tómense un momento para copiar esta gráfica de esta función y ahorita hacemos más ejercicios sobre las funciones inversas. Bien, entonces para esta función que es biyectiva, definida por estas dos ecuaciones paramétricas que son x igual a 2 secante de t menos 2 y y igual a 2 tangente de t más 1 en el intervalo de pi medios a pi. Observamos que en pi medios es abierto, o sea que esta función en pi medios no está definida porque probablemente está creciendo mucho o decreciendo mucho para ese valor de pi medios. Luego en pi la función si existe toma un valor específico. Ok, entonces por eso aquí es abierto y aquí cerrado. No vamos a poder usar este valor para determinar qué sección de la gráfica está descrita por estas ecuaciones, pero podemos tomar un valor dentro de este intervalo y evaluar esas ecuaciones en ese valor intermedio para poder tomar la decisión de qué sección dejar. Bueno, entonces el dominio y el recorrido de esta función es lo primero que nos piden. La regla de correspondencia de la función inversa, su recorrido y las gráficas de f y de su inversa. Y al igual que en la tarea, aquí no nos están pidiendo la regla de correspondencia de f en forma explícita. Si no la ponen en la tarea, no hay ningún problema porque no se las están pidiendo, pero de preferencia, sí háganlo. Aunque no lo piden, si no lo hicieron, no va a haber ningún problema. Pero para que practiquen, yo sí les sugeriría que lo hagan. Bueno. Entonces, aunque aquí no nos están pidiendo cuál es la regla de correspondencia en forma explícita de f, sí la vamos a poner para que practiquemos. Bueno, entonces vamos a empezar justamente con eso. Vamos a empezar determinando la regla de correspondencia en forma explícita de f y su gráfica. Y ya con ello vamos a determinar su dominio y su recorrido. Ok, muy bien. Entonces vamos a poner aquí, para la regla de correspondencia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que usar? Vamos a ver la Una tele. identidad Una de trigonométrica. un lado y otra de Exacto, otra y tenemos así, que porque utilizar una identidad trigonométrica. Muy bien, es correcto. Entonces, ¿qué identidad trigonométrica vamos a usar? Ah, pues tenemos que fijarnos qué funciones trigonométricas aparecen, en este caso secante y tangente. Entonces recordamos que la identidad que involucra a la secante y a la tangente, las dos al mismo tiempo, es esta. 1 más tangente cuadrada de teta es igual a la secante cuadrada de teta. Entonces, usualmente despejamos al 1 y nos quedaría que secante cuadrada de teta menos tangente cuadrada de teta es igual a 1. Lo que hice fue pasar esta restando y luego todo lo que estaba a la derecha lo pasé a la izquierda y lo de la izquierda lo pasé a la derecha. Si hago eso, entonces no es necesario cambiar los signos. ¿Se acuerdan, muchachos y muchachas? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacerle a estas expresiones para que se parezcan a esto? Ah, perdón, aquí parámetro este y yo le puse teta. Entonces nada más lo corrijo aquí, Bueno, quise cambiar el parámetro en específico, en lugar de poner teta, quise poner t, pues para que no piense que siempre tiene que ser teta, o sea, puede ser cualquier otra letra, la que usen para representar ese parámetro. En este caso yo estoy usando la letra t, podría haber usado la letra m, por ejemplo, n, la letra p, la que ustedes quieran. Entonces, para cambiarlo un poco, le quise poner ahora t, para que se acostumbren a que puede ser otra literal la que esté describiendo al parámetro. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer en estas expresiones, lo primero que voy a hacer es renombrarlas. Le voy a decir que esta se llama 1 y que esta se llama ecuación 2. Entonces voy a despejar de 1 y de 2 a las funciones trigonométricas. Entonces, ¿quién me ayuda en un solo paso a despejar a la secante de t y a la cosecante de t? Entonces, Néstor, te escuchamos. Muchas gracias. Secante de t sería Ajá. igual a x más 2 entre 2. Ok, permíteme. Otra vez, Néstor, ¿me puedes repetir? Sí, la secante de t sería x más 2 menos 2. Más 2 entre 2, me habías dicho. No, entre Muy 2. bien. Sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Y la tangente?
de t. La tangente quedaría igual a y menos 1 entre 2. Exacto. ¿Y ahora qué haces con ella? Las elevas al cuadrado. Exacto. Muy bien, Néstor. Muchas gracias. Elevando al cuadrado. Entonces, ¿quién me dice cuál es el resultado de elevar esas dos expresiones al cuadrado? ¿Las escuchamos o los escuchamos? Sí, Jimena, muchas gracias. Te escuchamos. Sí, bueno, sería x más 2 al cuadrado Ujú. sobre 4 Ajá, ¿es igual a qué? a 1. No, Ah, no, a la a secante. secante al cuadrado de t. Exacto, muy bien, Jimena, muchas gracias. ¿Y la tangente al cuadrado qué te quedaría? Sería tangente al cuadrado de t Ujú, igual a y menos 1 al cuadrado sobre ujú. 4. Exacto, muchas gracias, Jimena. ¿Y ahora qué hago con estas dos expresiones? Eh, Jimena, tú estabas Sí, participando, ¿verdad? ¿la Ajá. resto? Ajá, sí, réstalas. ¿Y qué te quedaría? Sería x más 2 al cuadrado sobre Ajá. 4. Bueno, Del lo lado puedo hacer izquierdo, como todo sobre el mismo denominador, ¿no? exacto, exacto, pero primero del lado izquierdo, ¿qué te quedaría? Secante cuadrada de t menos tangente cuadrada de t, ¿a qué es igual? A x más 2 al cuadrado menos... No, ajá, sí, estoy ¿A de 1? acuerdo. Ajá, es que, fíjense, su compañera le dijo secante Ah, cuadrada de ya, ya. t Ah, sí, 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 ya. menos tangente cuadrada de t es igual a esto restado, ¿no? Pero esa expresión, ¿a qué es igual? ¿Sí A estás 1. bien? Ajá, A 1, exacto. a 1. Exacto, exacto, exacto. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí va un 1 y luego este 1 es igual a, y ya estás diciendo que como ambas tienen el mismo denominador, de una vez las vas a dividir entre el mismo denominador. Eso Sí. dijiste. Ujú. Pero bueno, en este caso no es conveniente hacer eso porque se están restando. Y eso es una, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Profe, es que no lo escuché. Ah, sí, no te preocupes, que te decía que sí, aunque tienen el mismo denominador, por ahora no es conveniente que los agrupemos con un solo denominador. Vamos a dejarlos por separado, entonces, ¿cómo te quedaría? Sí, sí tienen el mismo denominador, pero por ahora no hay que dejárselos. En un siguiente paso, si quieres, lo hacemos para que tú observes algo. Entonces, ¿cómo quedaría al lado derecho? Si le restas a esta expresión esta, ¿qué te quedaría? X más 2 al cuadrado sobre 4 Ajá, menos sí, y menos 1 al cuadrado sobre 4. exacto. Y por eso decía que no es conveniente agruparlas en una sola, porque así como está, ya tiene la forma de la ecuación ordinaria de una cónica que conocemos, ¿verdad? ¿Cuál Ah, es de esa? una elipse. No, no, no. Para que sea una elipse, Ah, tiene que estarse hipérbola. sumando. Exacto, exacto. Para que sea una elipse, tiene que estarse sumando y este número tiene que ser distinto de. Por ejemplo, que este fuese 4 y este fuese 16. Ahí sí sería una elipse. Pero para si tienen el mismo denominador y signos diferentes, es una hipérbola. Y alguien podría decir, entonces, si son estos números diferentes, ya no es una hipérbola. Sigue siendo una hipérbola. Este podría ser 16 y este 4, y es una hipérbola. Pero cuando los denominadores son iguales, esa hipérbola tiene un adjetivo. ¿Cuál es ese? ¿Se acuerdan? ¿Son Equilátera, ¿no? equílateros? Exacto, exacto, equilátera. Hipérbola equilátera. Muy bien, entonces, ¿quién me sigue dando sus características de esta hipérbola? ¿Las escuchamos o los escuchamos? Tiene ¿Quién? un centro en menos 2,1. Así es, Javier, muy bien. Centro en menos 2,1. Ajá, ¿qué más? Que A y B valen 2. Exacto, que A igual a B y que es igual a 2. Perfecto, ¿qué más? ¿Qué más podríamos decir? Hipérbola equilátera con centro de menos 2,1, donde A y B valen 2. Y que, pues, va a abrir en dirección de qué eje. El X. eje, el eje Exacto, X. exacto, sí, del eje X, muy bien. Abre en dirección del eje X. ¿Por qué sabemos eso? Porque X es positiva. Muy bien, entonces vamos a hacer su gráfica, que recuerden, la gráfica la trazamos como referencia, pero pues el intervalo paramétrico solo estará describiendo una sección de esa gráfica, no toda. Ok, muy bien.
Entonces, este es nuestro eje X, el vertical es el eje Y. Ya está. Entonces, ¿dónde tiene su centro? En menos Menos 2,1. 2,1. Exacto, ahí está. Entonces, que A y B sean iguales a 2, ¿qué significa? Que nos vamos a mover dos Ajá. en respecto al eje Y y el X. Exacto, muy bien, que nos vamos a mover 2 unidades respecto al eje X y respecto al eje Y, perfecto, ya está. Y con esas 2 unidades que nos movemos, trazamos un rectángulo, bueno, en este caso, un cuadrado imaginario, porque los vértices de ese cuadrado son puntos contenidos en 2 rectas que se llaman. Asíntotas. Exacto, asíntotas, muy bien, perfecto. Ya está, entonces. Ahí están nuestras asíntotas. Recuerden que yo las dibujo solo parte de ellas porque mi pizarrón es pequeño, pero pues esto se sigue hacia la izquierda y hacia la derecha. Muy bien. Perfecto. Ya está. Entonces, bueno, ya trazamos las asíntotas, ya sabemos que abren dirección del eje X, entonces a partir del centro, a la derecha y a la izquierda se encontrarán sus vértices. Entonces, esta es nuestra hipérbola. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profe. Ok, pero ¿qué sección de esta hipérbola está descrita por el intervalo paramétrico? Ah, pues yo necesito forzosamente, para poder identificar qué sección de esta hipérbola está descrita por este intervalo paramétrico, pues necesito evaluar este intervalo paramétrico en estas ecuaciones. Y entonces, usualmente comienzo con el de la izquierda, pero como en este caso no tiene signo igual, no lo puedo usar. Entonces empiezo con el de la derecha, porque es el único que tiene signo igual. Y ya después, como necesito otro valor, tomo un valor arbitrario dentro de este intervalo. Ok, bueno. Entonces, para t igual a pi, nos quedaría que x sería igual a 2 veces la secante de pi menos 2. Y que y sería igual a 2 veces la tangente de pi más 1. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la secante de pi? Ah, pues, si no lo sé así, con la secante y tangente puedo usar identidades trigonométricas, recordando que la secante es 1 entre coseno. Entonces, la secante de pi será 1 entre coseno de pi. Y la tangente será seno entre coseno. Entonces, será seno de pi sobre coseno de pi. Y ya la clase anterior les había dicho, miren, es súper importante que se aprendan que la gráfica del seno es como una especie de S y que vamos aumentando los valores de pi medios en pi medios y que el coseno es una especie de V. Igual vamos aumentando los valores de pi medios en pi medios. Ah, me equivoqué, permítanme. Ya. Entonces, este es 0, este es pi medios, pi, 3 medios de pi y 2 pi. Ya está. Entonces, ya con esta ayuda, ¿cuánto vale el coseno de pi? Menos 1. Menos 1, muy bien, perfecto, menos 1. Aquí está, abajo. Entonces, ¿cuánto valdría toda esta expresión? Menos 1. Menos 4. Ajá, menos 4, perfecto. Toda la expresión menos 4. Porque 1 entre menos 1, ya me Menos 1. dijeron, ajá, ya me dijeron que el coseno de pi vale menos 1. 1 entre menos 1 es menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2 es menos 4. Muy bien. Y ahora, ¿cuánto vale el seno de pi? 1. No, que diga 0. 0. O sea, 0. Entonces, este vale 0. ¿Y cuánto vale el coseno de pi? Menos 1, ya me Menos dijeron. 1. Pero 0 entre menos 1 sigue siendo 0. Y por 2 sigue siendo 0. Sería 1. Ajá. Entonces, el resultado es 1. Entonces, se formó el par ordenado menos 4,1. Entonces, lo ubico menos 1, menos 2, menos 3, menos 4,1. Es este vértice. Ya está. Entonces, ¿qué puedo borrar ya, muchachos? El otro vértice. El otro. Ajá, la mitad de la derecha. ¿Están de Ajá. acuerdo? Ok, muy bien. La borro. Y les decía, ¿por qué la dibujé completa y luego la voy a borrar? Es una pérdida de tiempo, alguno podría decir. Yo le diría, no, recuerda que la dibujamos como
referencia, porque es mucho más fácil dibujar el lugar geométrico completo y ya solamente quitarle la parte que no está descrita por ese intervalo paramétrico. Entonces es mucho más sencillo dibujarlo todo completo y solo ir borrando las partes que ya no nos sirven. Entonces ya borro también las asíntotas porque ya no las necesito y también ya borro el cuadrado porque ya no lo necesito. Entonces me quedan estas ramas de la hipérbola, pero necesito saber si es la rama de arriba o la rama de abajo, la que está descrita por el intervalo paramétrico. Y entonces, ¿qué variable X o Y me podría decir con exactitud si es la parte de arriba o la de abajo? Y, exactamente, Y. Muy bien, entonces me enfoco solamente en esta regla de correspondencia para Y. Uso Y, entonces Y igual a 2 tangente de T más 1. ¿Pero para qué valor de T? ¿Cuál usaría? Mayor a medio pi. Ajá, mayor a pi medios, pero menor a pi, exacto. Porque eso es lo que está en el intervalo paramétrico, observen. De ¿Puede pi ser medios- 0? No, porque ese no está en este intervalo. 3/4 de pi. 3/4 de pi, sí, exacto. No, sí, ese sí aparece, perfecto. Pero fíjense, nada más para que los que no lo hayan entendido, pues lo terminen de entender. Sus compañeros dicen, pues usemos el valor de 3/4 de pi. Entonces, pi medios es 90 grados y pi es 180. Entonces, un ángulo entre 90 y 180, pues es que serían 135 grados. Ese fue el que usaron sus compañeros. Ok, y fue muy bueno eso. Perfecto. Entonces, 135 o 3/4 de pi. Vamos a usar aquí. Entonces, para t igual a 3/4 de pi, entonces me quedaría y es igual a 2 veces la tangente de 3/4 de pi más 1. Y eso sería equivalente a 2 veces el seno de 3/4 de pi entre el coseno de 3/4 de pi. Todo eso más 1. Bueno, 2 y luego más 1. Ok, entonces, ¿cuánto vale el seno de 3/4 de pi? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2, muy bien, perfecto. ¿Y cuánto vale el coseno de 3/4 de pi? Menos raíz de 2 sobre 2. Menos raíz de 2 sobre 2, muy bien. Y entonces, si divido la raíz de 2 sobre 2 entre menos la raíz de 2 sobre 2, ¿cuánto nos queda? Menos 1. Menos 1. Eso significa que la tangente de 3/4 de pi vale menos 1. Y entonces 2 por menos 1 es menos 2, más 1 es menos 1. Entonces quedó aquí abajo. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿qué sección de la parábola voy a dejar? La de abajo. La de abajo, exacto, ya está. Ya borro esto. Y entonces ya con eso ya puedo decir quién es mi dominio, mi recorrido y hasta mi regla de correspondencia. Entonces, ¿quién me ayuda con el dominio y quién me ayuda con el recorrido? DF, levanten la mano. Alberto, gracias. Sería X al que X Ajá. pertenece de menos infinito a menos 4. Con intervalo. Exacto. Muy bien, Alberto. De menos infinito a menos 4 con intervalo en menos 4 cerrado, ¿verdad? Sí. Muy bien, Alberto, perfecto. Ahora, ¿quién me ayuda con el recorrido? ¿Las escucho o los escucho? Alberto Morales, muchas gracias. Sería de y tal que y va desde menos infinito a 1. Exacto, muy bien. Perfecto, Alberto. Muchas gracias. Y con esto que nos dijeron sus compañeros, Alberto, ¿qué podemos obtener de F inversa? Levante la mano para ayudarnos. ¿Quién nos puede decir? ¿Para qué nos sirven, Javier? Lo que ellos Podemos obtener el encontraron. dominio de la inversa y el recorrido. Ajá, entonces dímelos, por favor. El dominio de la inversa sería X tal que X pertenece de menos infinito a 1. Ajá, permíteme. Para la inversa, el dominio dijiste que es el conjunto de valores de X tal que X pertenece al intervalo que va de menos infinito a 1. Ajá, muy bien. Y el recorrido de de la inversa es igual a Y tal que Y pertenece a menos infinito, menos 4.
Exacto, Javier. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, ya entonces ya tenemos su gráfica, su dominio, su recorrido. Nos faltan las reglas de correspondencia de ambas. Entonces empezamos con la de F. ¿Cómo encontramos la regla de correspondencia en forma explícita de F? ¿Quién me ayuda? ¿Quién quiere ayudarme, por favor? Levante la mano para la regla de correspondencia de F. Cambiamos a X por Y. No, de F de X, todavía no. Ah, ok. Todavía de la inversa no. Ajá, todavía de la inversa no. Solo de F. Entonces, Néstor, sí, te escuchamos. ¿De cuál vamos a partir para encontrar la regla de correspondencia en forma explícita de F de X? La de X más 2 al cuadrado sobre 4 Ajá. menos Y menos 1 al cuadrado entre 4 igual a 1, ¿no? Exacto. Partiendo de esta, entonces, de X más 2 al cuadrado sobre 4 menos Y menos 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1, voy a despejar a Y y me van a quedar dos raíces, una con signo más y otra con signo menos. Y tú podrías decirme desde ahora cuál es el signo que vas a dejar. El menos. Exacto, porque de toda nuestra hipérbola que teníamos, dejamos la mitad por debajo del centro y de esa mitad solo la cuarta parte que estaba a la izquierda. Muy bien, perfecto. Entonces ahora sí, ya ayúdanos con el despeje. Te escuchamos. ¿Voy paso a paso o Sí, lo digo? sí, paso a paso, por favor. Ajá. Entonces, primero dejamos Y sola, ¿no? Ajá. Sería La podemos menos- pasar del lado derecho para que sea positiva. ¿Estarías de acuerdo? Ajá. Ujú, Quedaría X más 2 al cuadrado ujú. entre 4 menos 1 es igual a Y menos 1 al cuadrado sobre 4. Exacto, muy bien. Luego, Pasamos el 4 multiplicando. ujú, sí, muy bien. Entonces sería 4 por X más 2 al cuadrado sobre 4 menos 1 es igual a Y menos 1 al cuadrado. Muy bien. ¿Y eso cómo se simplifica? 4 entre 4. Como X Ajá, se cancelan. ajá, exacto. Y te queda solo. Y, entonces quedaría X más 2 al cuadrado menos 4. Exacto, porque este 4 también multiplica este 1. Muy bien. Listo. Y eso sería igual a. A Y menos 1 al cuadrado. Muy bien. Y luego. Se le saca raíz cuadrada a los dos lados. Exacto. Pero también los intercambiamos, ¿no? Entonces sería Y Bueno, sí, para que queden de ese a la lado. izquierda Y, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces Y menos 1 al cuadrado es igual a X más 2 al cuadrado menos 4. Y ahora sí sacamos raíz cuadrada. Ajá. ¿Y qué te quedaría? Me quedaría Y menos 1 es igual a raíz cuadrada de X más 2 al cuadrado menos 4. Exacto. Más menos la raíz cuadrada. Sin embargo, yo ya sé cuál signo me voy a quedar y lo pongo abajo. Entonces ya directo pongo la regla de correspondencia. F de X, ¿quién sería? Sería 1 menos raíz cuadrada de X más 2 al cuadrado menos 4. Muy bien, Néstor. Esa es la respuesta correcta. Así es. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ya tenemos el dominio y recorrido de la inversa y nosotros sabemos que la función f y su inversa tienen que ser simétricas respecto a la función identidad. Entonces yo puedo trazar la función identidad y simplemente reflejando las gráficas, puedo reflejarlas. Entonces esta es mi función identidad, le voy a poner ahí. Función identidad. Y entonces esta gráfica tiene que ser simétrica. Bueno, esta es f. Y f inversa tiene que ser simétrica respecto a la función identidad. Entonces, ¿dónde quedará la función inversa? ¿Por aquí arriba? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Es pregunta. ¿Ustedes No. creen que la función inversa quede por aquí? O sea, que la función inversa sea algo como esto. ¿Qué dicen? No. No, muy bien. No. No, muy bien. Entonces, ¿creen que la función inversa quede por aquí? O sea, que sea algo como esto. ¿Qué dicen? No, yo creo que queda abajo.
Exacto, tampoco. No es así. Al Entonces, ¿creen que revés. quede como por aquí así? Más o menos. Ok, muy bien. Pues sí, Sí. así va a quedar. Y entonces recuerden que esta tenía vértice, ¿qué? ¿Cuál era el vértice de esta hipérbola? Ahí se ve, ¿no? Ajá. 4,1. Menos 4, ajá, Menos menos 4,1. 4,1. Exacto, menos 4,1. Esto es X y Y. ¿Y qué dijimos que pasaba con la inversa? Se cambiaban X por Ajá, Y. exacto. Entonces, para la inversa, ahora su vértice tendrá coordenadas 1, menos 4. 1, 2, 3 y menos 4. Aquí está su vértice. Y ya está. Entonces, va a ser su gráfica más o menos así. Ya está. Esa es nuestra gráfica. Si quieren, la podemos dejar así. Y ¿qué les iba a decir? ¿Cómo la podríamos haber hecho a mano? En su cuaderno, con una hoja. De eso que son bien Doblando. El tamaño del grandes. recorrido. Ajá. Tenemos que doblar la hoja. Exacto. Tenemos que doblar la hoja sobre la función identidad. Remarcamos esta y cuando desdoblemos la hoja ya quedará esta. Pero también alguien estaba diciendo por ahí, solo que fue un poco más bajito, que basándonos en el dominio y recorrido que ya teníamos. Exacto. Muy bien, fíjense. Si no hubiera hecho eso que hice, puedo hacerlo basándome en esto. Entonces dice que mi función inversa tiene que ir o tiene que venir desde menos x, pero detenerse en 1. Hacia aquí debe detenerse. Y luego, voy a poner el 1 por aquí. Entonces viene desde el menos infinito y se detiene en 1. Y en el recorrido viene desde menos infinito y se detiene en menos 4. 1, 2, 3, menos 4. Entonces aquí se detiene en este valor. Ya está. Entonces justamente ese fue el punto que nos había quedado. Pero también podríamos basarnos en esto, que si este punto tiene coordenadas menos 4,1, en la inversa, esta x se vuelve y, que sería menos 4, y esta y se vuelve x, que sería 1. Y aquí está ese punto, entonces viene desde menos infinito, se detiene en 1, y también viene desde menos infinito y se detiene en menos 4. Ok, ahí está. Oh. Esa es su gráfica. También así lo pudieron haber hecho. Muy bien, muchachos. Otra forma, ya vimos que a partir de esto se puede terminar la gráfica. También se puede hacer doblando nuestra hoja sobre esta función identidad y remarcando esta, remarcándola. Cuando la desdoblemos ya quedará dibujada esta de aquí. Perfecto. Y una tercera y última forma, ¿quién me la podría decir? Que justamente también nos va a servir para encontrar la regla de correspondencia. Usando la ecuación ordinaria y cambiando Exacto. la x por y y luego ya despejando. Exacto. No, utilizando los datos. Exacto. Así es, muy bien. Entonces, bueno, ya vamos a seguir con la regla de correspondencia y ahorita aclaro esto otra vez. Entonces, ponemos aquí para la inversa. Entonces, nos quedaría de otra vez x más 2 al cuadrado sobre 4 menos y menos 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Tenemos que cambiar, como dijo su compañera, x por y y por x. ¿Podrías ayudarnos con eso, por favor? ¿Yo? Ajá, sí. Bueno, entonces quedaría abajo como y más 2 al cuadrado sobre 4. Sí, muchas gracias. Menos x menos 1 al cuadrado sobre 4. Igual a 1, perfecto. Entonces, fíjense que cambió de ser una hipérbola horizontal, ahora va a ser una hipérbola vertical. ¿Por qué? Alguien podría decir, ¿cómo sabe eso? Ah, pues porque dijimos que la hipérbola es horizontal o paralela a x si x es positiva. Y la hipérbola será vertical o paralela a y si y es positiva. Y alguien podría decir, ¿pero por qué dice que x es positiva y y es positiva? Ah, porque observen que un factor es positivo y otro es negativo por este signo. Entonces, a eso me refiero. Cuando digo x positiva, porque antes del factor hay un signo más. Y por eso abre en dirección de x. Y ahora en esta otra, donde hicimos el cambio de variable, y es positiva. Entonces va a abrir en dirección del eje y, hacia arriba y hacia abajo. Y sí, justamente, fíjense, no dibujé toda completa, pero si la hubiese dibujado toda completa, me hubiese quedado así. Más o menos. Pero solo me quedé con esta rama. Muy bien, perfecto.
Entonces, esa era la tercera forma de dibujarla. Dibujar esta hipérbola vertical y solo quedarme con la parte que esté descrita por estos valores. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Y entonces, Atsin sigue ayudándonos con el despeje, por favor. Necesitamos despejar a Y. Ajá. Entonces quedaría como y más 2 al cuadrado sobre 4 es igual a 1 más x más, menos 1, perdón, al cuadrado sobre 4. Ajá, sí. Luego multiplicamos todo por 4 Ujú. para dejar y solita, Ajá. y cuadrada solita. Y ajá, quedaría 4 más Por, x, así, 4 por x menos 1 al cuadrado. por 1, ¿no? Ah, sí, perdón. Ajá. Ahora sí, más x menos 1 al cuadrado. Ajá, exacto, sí. Sobre 4, ajá. ¿Y qué te queda? Y quedaría como 4 más x menos 1 al cuadrado Ajá. del lado derecho y la y. Así. Ajá, muy bien, estoy de acuerdo. Entonces su compañera Atsin dice que si multiplica el 4 por 1, queda este 4, y si multiplica el 4 por esta expresión, solo queda el numerador. Muy bien, Atsin. Y luego, Luego le sacamos raíz a ambos lados para ajá, quitar el cuadrado de la y ajá, y quedaría, bueno, ya lo digo así como sí, tal para rápido. ajá, Y es igual a 1 menos 1 ajá, más menos raíz de 4 más x menos 1 al cuadrado. exacto. ¿Y con qué signo te vas a quedar si sabías que la hipérbola era vertical y que solo te quedaste con esta parte? Con el negativo. Exacto, muy bien. Entonces ya ponemos ahí que F inversa es, Profe, ¿no sería -2? Es que cambió, es que lo... sí, sí, ya sé a qué te refieres, Alberto. Muchas gracias. Es que su compañero Alberto dice, cambiamos X por Y y por X. Entonces nos quedó Y más 2, pero aquí el profesor de manera arbitraria e intransigente puso más Es 1. cierto. Exacto, exacto. Sí, Alberto, muchas gracias por decirnos eso. Entonces ahí está más 2, aquí también debió ser más 2, y entonces aquí menos 2. Muchas gracias por ayudarnos a corregir. Entonces, ya después de corregir eso, así, ¿qué te quedaría? Que la función inversa de X, ¿a qué sería igual? Perdón, la función inversa de F, ¿quién es? Es menos 2 menos raíz de 4 más x menos 1 al cuadrado. Así es, Atsin. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias, Atsin, por ayudarnos, y ahora sí ya terminamos este ejercicio, ya tenemos todo lo que se nos pedía. Entonces, tómense un momento para terminar de copiar, y ahorita seguimos. Seguimos revisando funciones. Ahora vamos a estudiar a la función logaritmo natural. Vean, esta es la función logaritmo natural. Observamos que la función es creciente. ¿Eso qué significa? Que para cada valor de X a la derecha que yo tome, el valor de Y va siendo cada vez más grande. Eso es una función creciente. Muy bien. ¿Qué más podrían decir? ¿Cuál es su dominio? La función logaritmo natural es la que está en color rojo. Entonces, ¿cuál dirían que es su dominio? ¿Quién me podría decir? A partir de la gráfica, ¿cuál es el dominio? Les decía, la gráfica de la función logaritmo natural es la que está en color rojo. Entonces, Rebosante es un... ¿quién me puede decir? Yo como un ¿Toca poquito cero? y vas por más. Voy por más, ¿no? No ¿Contempla cero? No, ¿En no el dominio? contempla, No, está en no su lo plan. contempla porque Sí, no, se ve muy mal eso. no lo contempla Gael porque en 0, en X igual a 0, la función logaritmo natural tiene una asíntota. O sea, significa que se va acercando mucho a 0, pero no lo toca ese valor. Y alguno podría decir, pero yo ahí sí veo que lo toca. Ah, pues porque yo, para que se observara mejor a los ejes del sistema de referencia, los puse más gruesos. Pero esta función, bueno, esta gráfica, que es la gráfica de la función logaritmo natural, se va a ir acercando al eje Y, que tiene por ecuación X igual a 0, se va acercando a él, pero nunca lo toca. Entonces, el valor de 0 no está en el dominio del logaritmo. Entonces, va a ser de 0 abierto a, ¿qué sería, Gael?
Infinito. Exacto, de 0 abierto a infinito, ese es su dominio. Perfecto, de 0 abierto al infinito. ¿Y su recorrido? ¿Quién me lo podría decir? ¿Quién me podría decir el recorrido? Según la gráfica. Recuerden, esta va bajando, 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 acercándose cada vez más al eje Y, pero no lo toca. José, te escuchamos. Es el conjunto de valores de Y tal que Y pertenece a menos infinito a infinito. Exacto, muy bien. Este es su recorrido. Perfecto, muy bien. Permítanme. Entonces, las propiedades de los logaritmos, si A y B son dos números positivos y N es un número racional, entonces se satisfacen las siguientes propiedades. El logaritmo natural de 1 vale 0. Esa es la primera propiedad. Luego, el logaritmo natural de A por B, del número A por el número B, se puede reescribir como la suma de los logaritmos de el logaritmo natural del número A más el logaritmo natural del número B. Y luego, si el producto y el cociente son operaciones opuestas, y si en el producto se sumaban, entonces en el cociente se restan, pero ¿cuál va negativo? Ah, pues el del denominador. Entonces, logaritmo de A entre B es logaritmo de A menos logaritmo de B. Entonces, les repito, si en el producto se suman, en el cociente se restan. Y la última propiedad de los logaritmos que vamos a mencionar es el logaritmo de A a la N, se puede reescribir como N veces el logaritmo natural de A, que no es lo mismo que esto. Observen, muchachos. Permítanme. Ya está. Entonces, si ustedes tuviesen, por ejemplo, logaritmo natural de X al cuadrado, eso es equivalente al logaritmo de X por logaritmo de X. Pero si tuviesen logaritmo de X al cuadrado, entonces sería 2 veces el logaritmo natural de X. Observen que no es lo mismo a que la potencia esté afectando a toda la función logaritmo natural a que solo esté afectando a su argumento. Si solo está afectando a su argumento, entonces esa potencia baja como coeficiente. Pero si está afectando a toda la función, pues no se puede bajar. Esta potencia significa una multiplicación abreviada de este término multiplicado por sí mismo este número de veces, 2 veces. Entonces es importante hacer notar eso. Ok, ¿sí les queda claro eso? Que no es lo mismo logaritmo de X cuadrada que logaritmo de X al cuadrado. ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Y bueno, nada más para recordarles cómo se lee un logaritmo. Entonces, a ver, voy a copiar esta parte y la pondré en el pizarrón para que les explique ahí otras cosas. Entonces les comparto el pizarrón. Ya está. Abro una hoja nueva. Pego esta imagen. Entonces, bueno, ya está. Esa es nuestra propiedades de los logaritmos, pero necesito que recuerden cómo se lee un logaritmo. Entonces, por ejemplo, si tuviese logaritmo base 2 de 8, bueno, en general, logaritmo base A de B es igual a X. Entonces, ¿cómo voy a interpretar cada parte de mi logaritmo? Esta que tenemos aquí se llama base. Este que tenemos aquí es el resultado. Y este es el exponente al cual tiene que elevarse esta base para dar este resultado. Por ejemplo, si yo tuviese logaritmo base 2 de 8, entonces me pregunto, ¿cuál es el exponente al cual tengo que elevar la base 2 para que me dé por resultado 8? Si yo no lo conozco, lo puedo pasar a su forma exponencial. 2 a la X es igual a 8. Entonces, ¿a qué exponente X tengo que elevar mi base 2 para que me dé por resultado 8? ¿Quién debe ser X? 3. Exacto, porque 2 a la 3 da 8. Exactamente, entonces quiere decir que el logaritmo base 2 de 8 es 3. Si yo tuviese, por ejemplo, logaritmo base 5 de 25, ¿quién sería el resultado? Bueno, ¿a qué sería igual 2. Logaritmo base 5 de 25? 2. Porque 5 debe elevarse al cuadrado para dar 25. Perfecto. Luego, si tuviese logaritmo base, no sé, 3 de 27, ¿quién sería? Tres. Porque 3 al cubo da 27. Y ahora observen, si yo tengo logaritmo base 2 de 1,
¿a qué exponente tengo que elevar la base 2 para que me dé por resultado 1? 0. A la 0, porque todo número a la 0 da 1. Y por eso es que el logaritmo natural de 1 vale 0. Bueno, si yo tuviese logaritmo base 10 de 1, pues también es 0, porque 10 a la 0 da 1. Perfecto. Y bueno, otra cosa que deben de saber es que el logaritmo natural o logaritmo neperiano es un logaritmo que tiene como base al número e. Cuando estudiaron los números reales, los conjuntos numéricos, les dijeron que dentro de los números reales tenemos a los racionales y a los irracionales. Los números racionales son aquellos que se pueden definir como el cociente de dos enteros, y los irracionales son aquellos que no pueden definirse como el cociente de dos enteros. Y hay números irracionales muy famosos y conocidos como son el número pi y el número de Euler. También puede ser la raíz de 2. Todos estos son ejemplos de números irracionales. Entonces, este es el número de Euler o el número e, y esa es la base del logaritmo natural. Entonces, cuando vean esto, significa que este logaritmo tiene como base al número e. Y entonces aquí nos estamos preguntando, ¿a qué exponente tengo que elevar mi base e para que me dé por resultado 1? 0. A la 0, por eso el logaritmo natural de 1 vale 0. Entonces, el logaritmo con base cualquiera de 1 siempre será 0. Logaritmo base 2 de 1 es 0. Logaritmo base 10 de 1 es 0. Logaritmo base de 1 es 0. El logaritmo en cualquier base de 1 siempre vale 0. Muy bien, muchachos. Tómense un momento para